Volat a Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volat a Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Este 2025 volvemos con más protagonistas en Volat a Radio, con charlas reposadas, con conversaciones en profundidad y reportajes sonoros con algunos de los principales protagonistas del mundo del ciclismo, de todos los ámbitos y también de todas las disciplinas. En esta ocasión, el primer invitado del año es alguien que entiende muy bien el ciclismo desde la perspectiva del marketing, una de las aristas a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de ciclismo profesional, y el matiz es importante, ciclismo profesional, y también cuando analizamos a las escuadras del World Tour. Él es Juan Pablo Molinero, director de marketing del Movistar Team, cargo que ocupa desde el año 2010. Con Juan Pablo hablamos del modelo de negocio en el ciclismo, de los posibles cambios que debería incorporar este deporte, de sostenibilidad, de la renovación de Telefónica como principal patrocinador y también de su pasión por los castellers. Ahora os dejamos con la conversación que hemos mantenido con Juan Pablo Molinero, pero antes las tres cosas que os destacamos siempre antes de entrar en materia. Si le podéis dar al like o al me gusta del programa o del capítulo en función de la plataforma desde donde nos escuchéis, os lo vamos a agradecer muchísimo. Por ejemplo, en Spotify podéis dar un like al programa en general, podéis votar por las estrellas que tiene el programa, y cuantas más estrellitas mejor, porque esto nos va a ayudar a posicionar aún más el podcast. También en iVoox pues podéis dejar un comentario, un me gusta. Ya os decimos, en función de la plataforma, pues una cosa u otra. También os podéis seguir en redes sociales, @ccbolata en Instagram y en X, para no perderos ninguna novedad de la revista y también para estar al día de toda la actualidad ciclista. Y recordad que tenéis el código de descuento de Bicycle si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle. Con el código VOLATA30 en mayúsculas os vais a ahorrar un 30% en la protección del vendedor. Podéis acceder a él a través del link que encontraréis en las notas del capítulo con toda la información para no perderos ningún paso. Ahora sí, os dejamos con la entrevista a Juan Pablo Molinero. Hemos venido de nuevo hasta La Fuga, este restaurante ciclista en pleno corazón de Barcelona, para conversar con alguien que sabe mucho de una de las patas fundamentales y claves en el ciclismo del siglo XXI, en el ciclismo que entendemos hoy en día. Y estamos hablando del área de marketing y también del patrocinio deportivo. Hoy nos acompaña en el podcast el director de marketing del equipo Movistar Team, Juan Pablo Molinero. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, aquí en un sitio fantástico. Sí, ¿no? Realmente nosotros ya habíamos estado aquí porque hicimos el podcast del 10º aniversario y hemos hecho alguna entrevista por aquí, pero realmente si te gusta el ciclismo tienes que venir alguna vez a verlo, ¿eh? Sí, pero es curioso además cómo hay o cómo han proliferado, ¿verdad?, estos bares, cafés relacionados con el ciclismo últimamente, ¿eh? Sí. Aquí tenemos bicis antiguas, ya hemos tomado nuestro café, pero hemos venido aquí también para ahondar sobre un tema, lo decíamos ahora, ¿no? Que quizás cuando vemos las carreras, cuando vemos a los ciclistas, no le damos tanta importancia, ¿no? Pero hablamos de la parte de marketing de un equipo ciclista, ¿no? Y Juan Pablo, no sé por dónde tenemos que empezar. ¿Cuál es un poco el ABC para aquellos que desconozcan un poco todo lo que conlleva el marketing deportivo aplicado al ciclismo?
Pues podríamos empezar por muchos sitios, pero vamos a empezar como suelo empezar yo con mis alumnos en la uni, y es que el deporte profesional, sea ciclismo, fútbol, baloncesto, Fórmula 1, el que quieras, el deporte profesional es un negocio. ¿Vale? Le llamamos deporte porque la palabra deporte mola y tiene una serie de valores positivos y tal, pero es un negocio, exactamente igual que el teatro, la música, la ópera, el cine, la televisión, las series, las plataformas, exactamente igual. ¿Vale? Entonces la frase que suelo utilizar es: no somos ciclistas sin fronteras. O sea, no somos una ONG. Esto se hace para ganar dinero. Todo el mundo, los corredores, los auxiliares, los patrocinadores, los organizadores, la televisión, todo el mundo vive de eso. Cobramos nuestra nómina de un negocio que se llama ciclismo. Hay otro negocio que se llama fútbol, y otro que se llama ping-pong, y otro que se llama balonmano, y el ciclismo es uno de ellos. Por tanto, siento a veces ser así de cruel y romper un poco el romanticismo del ciclismo, ¿no? Y de un sitio como en el que estamos aquí, todo decorado con bicicletas y como muy bonito, y la gente que, ¿no? Hablábamos ahora, la gente que sale en bicicleta los fines de semana y que se pasa toda la semana preparando la salida en bici y la ropa y el material y tal. Eso es fenomenal, pero eso no es deporte profesional. El deporte profesional son una serie de señores que cobran por hacer un trabajo, y ese trabajo es montar en bicicleta y todo lo que ello conlleva, ¿vale? Entonces, si tenemos esto claro, podemos empezar a entender que, obviamente, para que alguien gane Volta a Cataluña o para que alguien gane la montaña de la Vuelta a España, hay toda una organización empresarial detrás de gente que cobra para que eso suceda. Por lo tanto, desvincular el término negocio, ganar dinero, que un equipo ciclista sea rentable, no tenemos que desvincularlo. Absolutamente no, absolutamente no. Si te estoy diciendo que esto es un negocio, todo el mundo tiene que ganar dinero. Otra cosa es en qué empleamos ese dinero. Una empresa normal, un banco, una constructora, la industria que tú quieras, cuanto más dinero gana, más puede repartir entre sus accionistas o entre sus propietarios, y por tanto más dinero se llevan al bolsillo. Un equipo ciclista, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto necesita ganar dinero para poder ofrecer mejores resultados en el terreno de juego, en la carretera, porque ese es su negocio. Por tanto, un equipo ciclista necesita ganar dinero para poder fichar mejores corredores, para poder fichar mejores auxiliares, mejores directores, por tanto, para tener más posibilidades de ganar más carreras, y si ganas más carreras, la prensa te seguirá más y por tanto tendrás más seguidores, y por tanto seguramente más patrocinadores se interesarán por ti, y por tanto más dinero tendrás, y por tanto mejores corredores, y así se genera lo que llamamos el círculo virtuoso del deporte, ¿vale? Cuanto más recursos tengas para fichar mejor equipo, más posibilidades de ganar, y por tanto cuanto más carreras ganes, más posibilidades de tener más dinero, y por tanto de ganar más carreras, y por tanto de tener más dinero, y así vamos recorriendo el círculo virtuoso. Una rueda que nunca deja de girar, ¿no? Y tienes que ir engrasando todas las partes, ¿no? Para que al final no llegue a un punto de no retorno. El problema es que a veces sí deja de girar esa rueda, ¿vale? Y en el ciclismo lo hemos visto y lo vemos cada día, desde equipos que desaparecen, pues porque el patrocinador se marcha, y el equipo no tiene la posibilidad de encontrar un sustituto. ¿Por qué? Pues porque seguramente no es atractivo o no consigue estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y por tanto ninguna otra empresa considera rentable poner dinero en ese equipo. También hemos visto equipos que estaban en la
punta del iceberg y que ahora no son tan importantes. Y al revés, equipos pequeños que han ido creciendo, han ido creciendo, han ido creciendo, han ido creciendo hasta convertirse en los más grandes. Todos esos ciclos suceden. Esto no es lineal. O sea, y es un pelín diferente de lo que pasa en otros deportes. Si tú te vas al fútbol, hombre, raro será el año que ni Barça ni Madrid ganen. ¿Por qué? Porque y ahora entramos en otra que para mí es la cuestión fundamental del ciclismo. El Barça o el Madrid o cualquier equipo de fútbol tienen una serie de fuentes de ingresos. El estadio, la televisión, la venta de jugadores, la venta de productos, el patrocinio, tal. Entonces, si una de las patas se te cae, las otras patas sujetan la mesa. En el ciclismo no hay patas, de hecho no hay ni mesa. ¿Por qué? Porque solo hay una fuente de ingresos. El 100% de los ingresos de un equipo ciclista son los patrocinadores. Entonces, en el ejemplo que poníamos antes, si a ti se te acaba tu contrato con el patrocinador y no eres capaz o de renovarlo o de encontrar un sustituto, no es que bajes a segunda división y medio te mantengas, es que directamente cierras y desapareces, ¿vale? Entonces, eso es el gran condicionante del ciclismo profesional. Uh-huh. Tú existes en la medida en que tus patrocinadores existen. Y en realidad, en la medida en que el patrocinador principal, que en el ciclismo da nombre al equipo y da imagen al equipo, colores, identidad corporativa, etcétera, esto es lo que se llama equipos escudería. O sea, el Barça no se llama Spotify Barça. Se llama Barça, aunque lleva Spotify en la camiseta. El Madrid no se llama el Fly Emirates Real Madrid, ¿no? En el ciclismo sí. Entonces, tú hoy corres de verde y te llamas no sé cómo, y mañana corres de amarillo y te llamas no sé cómo otro, ¿vale? Pero esa es la gran debilidad al mismo tiempo de los equipos ciclistas, que tú vales tanto como tu contrato con tu patrocinador, ni más ni menos. Uh-huh. Entonces es un modelo, ¿no? que muchas veces prende de un hilo, ¿no? de cerrar ese contrato con el patrocinador, con un gran patrocinador, y ya estamos viendo, ¿no? como grandes equipos ciclistas no solo tienen un gran patrocinador, sino que tienen dos copatrocinadores, ¿no? Por poner un ejemplo, Bismal y Sabike son dos grandes patrocinadores, ¿no? Supongo que para llegar a día de hoy, a 2025, ¿no? a poder liderar, vamos a decir, el World Tour, necesitas, ¿no? músculo de más de un patrocinador grande. Sí, efectivamente. O sea, si tú echas la mirada atrás a 10, 15 años, de los equipos, mira, por ejemplo, cuando en el año 2004 arranca la UCI, pone en marcha el World Tour, uh-huh. Todos los equipos que formaban parte eran equipos patrocinados por empresas, por tanto, por empresas comerciales me refiero. Por tanto, el objetivo, como ha venido siendo así en los últimos 60, 70 años del mundo del ciclismo, es que la publicidad y la imagen y los valores que un equipo ciclista transmite eran rentables para las empresas y por eso las empresas decidían patrocinarlo. Muy bien. Ese modelo se rompe, igual que se ha roto en otros deportes, y vuelvo al fútbol con los famosos equipos Estado. Entonces, eso exactamente está pasando en el ciclismo. Hoy en día, los grandes equipos ciclistas no están patrocinados por empresas comerciales, están patrocinados por gobiernos, por países o por multimillonarios. Por tanto, para ese tipo de patrocinador, la rentabilidad publicitaria ya no es lo más importante. Si yo me compro un juguete, me mola mi juguete y lo utilizo. Y por tanto, si en vez de 10 me cuesta 11, como no es ese el criterio, oiga, pero no ponga 11 porque no le es rentable, ponga solo 10. No, me da igual. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha inflacionado absolutamente desorbitadamente el mundo del ciclismo. Todo el coste de mantener un equipo ciclista es hoy exponencialmente más alto que lo era hace 10, 15 años. Entonces, los equipos que dependen de empresas comerciales ordinarias, normales, diríamos,
ya no son rentables. Una empresa ya no puede asumir lo que hoy en día cuesta un equipo ciclista. Por tanto, te tienes que ir a varias empresas que juntas, entre todas, consigan asumir esos presupuestos, ¿vale? Entonces, esta es la razón fundamental, la inflación que se ha provocado fundamentalmente en el mercado laboral, es decir, en el salario de los corredores. Luego hay otra serie de motivos. Si los más viejos del lugar recordarán que hace unos años en España llegó a haber 12 equipos ciclistas profesionales y teníamos más de 100 días de calendario. Por tanto, si tú eras una empresa española, montabas un equipo para correr esos 100 días en España y la cosa te medio funcionaba. Hoy en día, que la temporada empieza en enero en Australia y acaba en octubre en China o en Japón, y que viajas por todo el mundo y que además tienes que tener un equipo femenino y que además tienes que tener un equipo de desarrollo y que hay veces que estás hasta en 3 sitios a la vez compitiendo, por tanto tienes que tener 3 autobuses y 3 camiones y el personal que mueva todo eso, el coste hoy en día de mantener un equipo ciclista, y esto es algo de lo que vengo no quejándome, pero poniendo encima de la mesa, es insostenible. Es insostenible. El ciclismo es el único deporte que se contraprograma a sí mismo. O sea, ¿os imagináis que el mismo fin de semana que se corre el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco hubiese otro Gran Premio de Fórmula 1 en otro sitio del mundo? ¿A qué todos estáis pensando? No, no es posible, es una locura, no tiene sentido. El día que se juega la final de la Champions, ¿a que no se juega la final de la Europa League? No tendría sentido. El día que se decide la Liga de Fútbol, no se juega la final de Copa del Rey. Todos entendemos que eso no tendría sentido. Bueno, pues en el ciclismo pasa. El día que se corre una carrera, se está corriendo el mismo día, a la misma hora, en otro país otra, o incluso hasta en el mismo país, y en otro sitio otra. Entonces, estás contraprogramándote a ti mismo. No hay tantas televisiones que puedan dar 3 carreras diferentes a la misma hora en el mismo sitio. No tienes capacidad de generar contenido en los 3 sitios. Los sponsors se vuelven locos. Oiga, ¿pero dónde voy? ¿Aquí, allí, qué hago? Es una locura. Es una locura. Por lo tanto, el modelo tiene que evolucionar, tiene que cambiar, Juan Pablo. Absolutamente. ¿Tiene que cambiar? Absolutamente. ¿Va a cambiar? No. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, porque el ciclismo es un deporte muy poco permeable al cambio. Uh-huh. Es un deporte donde los conceptos fundamentales son la tradición, la herencia. O sea, todavía hoy en día el gran valor es que, claro, la París-Roubaix lleva más de 100 años corriéndose así y ojalá los corredores tuviesen que correr con la cubierta en el cuello todavía, ¿no? Sería mucho más espectacular, mucho más épico. Entonces, es un deporte que la propia idiosincrasia del deporte se basa en la tradición, en que esto ha sido así toda la vida, en que no lo podemos cambiar. Entonces, las fechas de las carreras no, es que llevan siendo así toda la vida, no las podemos cambiar. Ese es el argumento en el ciclismo. En otros deportes que seguramente tienen menos tradición, menos herencia, no tienen problemas en cambiar y modificar las cosas. Oye, el cricket, que es ese deporte extrañísimo que los partidos duraban 2 y 3 días, llegó alguien y dijo, oiga, esto no se puede dar en televisión. Es imposible dar un partido que dure 2 días. Cambiamos el deporte. Y ahora, en la India, con un super mega contrato de televisión por medio, los partidos de cricket duran 2 o máximo 3 horas. Es decir, cambiaron el deporte entero. En el ciclismo es implanteable. Cuando se ha abierto el debate de, oiga, ¿en serio tiene que haber etapas de 6 horas que acaban al sprint después de 250 kilómetros que todo el mundo está echándola? Es decir, cuando nuestros amigos siguen diciendo, hostia, el ciclismo, qué bien para echar la siesta. Mientras esa frase siga existiendo, tenemos un problema.
Claro, aquí el problema también es que es un deporte de resistencia, ¿no? De larga duración y jugar, ¿no? Ver en qué parte podemos adaptar esto, ¿no? Cuando ahora decías, ¿no? Las etapas de más de 200 kilómetros. En las grandes vueltas, alguna etapa de más de 200 kilómetros tiene que haber, ¿no? ¿O no? Bueno, tiene que haber. ¿Por qué tiene que haber? No, por lo que te decía de al final es un deporte de resistencia. Bueno, es un deporte que es como nosotros queramos que sea. O sea, la NBA, por poner otro ejemplo, la época dorada de la NBA, ¿no? Los grandes duelos entre Lakers y Celtics, entre Magic y Larry Bird, los partidos raramente pasaban de 80 puntos por equipo, ¿vale? Y era la época dorada de la NBA. Hoy ningún partido de liga regular baja de 100 puntos y los equipos meten 120, 130. ¿Qué ha pasado? Que han cambiado el deporte. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver a corredores a jugadores que corren mucho, que saltan mucho, que meten muchos mates y cuantas más canastas mejor, y que no se defienda, porque es más espectacular. La NBA ha cambiado el deporte. Los deportes han ido cambiando. El fútbol nos gustará más o nos gustará menos, pero está aplicando reglas para ir cambiando, para que ya no haya tantas. ¿Os acordáis en los años 80 esos campos embarrados, sí, ¿no? Sí. Las gaunas y tal? Hoy en día eso ya no existe. El césped tiene que tener una medida específica, no se puede regar, no se puede encharcar. ¿Para qué? Para que el juego sea más rápido, más emocionante, más divertido. Bueno, en el ciclismo no. Seguimos pensando que, hombre, es que etapas de esas de 200 kilómetros tiene que haber. Oiga, ¿por qué? Porque es que si no habrá muchos ciclistas, bueno, pues igual hay que cambiar el deporte. Y resulta que dentro de 50 años, el señor que gana el Tour de Francia no es la misma tipología de ciclista que lo gana hoy, porque hemos cambiado el deporte. Un poco este proyecto, ¿no? que suena tanto ahora, el proyecto One Cycling. Algunas de las cosas que toca es esto, ¿no? El reducir el número de carreras, el también hacer algunos circuitos, ¿no? Para que se puedan hacer algunas activaciones, que ya lo está haciendo, por ejemplo, Flanders Classics. No sé qué piensas de este proyecto en concreto, Juan Pablo. Ha habido muchos intentos a lo largo de por lo menos desde 2004 que yo llevo en el ciclismo. Recuerdo varios intentos similares a lo de One Cycling. ¿Os acordaréis de las Hammer Series? Uh-huh. Las Hammer Series era exactamente lo mismo. Un conjunto de carreras organizadas homogéneamente por los equipos, con unas zonas VIP, con unos villages alrededor de ciudades importantes y carreras de fin de semana, viernes, sábado, domingo. ¿Por qué? Porque es más fácil que alguien vea la tele y por tanto vea ciclismo un sábado por la tarde que un martes a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, oiga, es que el martes a las 11 de la mañana la salida de la etapa desde, que no se me enfade nadie, Almendralejo, es que no hay gente. Pues claro que no hay gente. A las 11 de la mañana un martes la gente tiene la mala costumbre de estar o trabajando o en la universidad o en el cole. Uh-huh. Entonces, ¿quién quieres que haya? Pues claro que hay que adaptar el deporte. Hace 25 años, o incluso, o más atrás si queréis, o sea, yo recuerdo a mis padres que cuando la carrera, la Vuelta al País Vasco, pasaba por su pueblo, era fiesta. El cole cerraba, todos los niños salían y era un gran acontecimiento. Hoy en día, cuando la carrera pasa por tu casa, obviamente no se cierran los coles y no se para porque ya no es un gran acontecimiento. Porque antes la NBA no se veía en la tele y ahora sí, porque no había Netflix y ahora sí, porque había solo 2 canales de televisión y antes solo 1 y ahora hay 70 millones de canales de televisión. Entonces, porque la sociedad ha cambiado y las cosas han cambiado. Y a veces tengo la sensación de que el ciclismo no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de que la sociedad y las cosas cambian. Y por tanto hay que cambiar. Y a lo mejor hay que adaptarse, pues a lo mejor sí. Uh-huh. No, es interesante porque al final todo avanza, ¿no? Todo cambia. Y sí que es cierto que muchas veces el ciclismo se ha quedado en ese romanticismo, ¿no? Que a ver por dónde se adapta también y se encaja, porque tampoco se puede romper con toda la herencia, ¿no? Supongo que los cambios tienen que ser paulatinos y respetando un poco la esencia del ciclismo para tampoco perder a toda la masa
que sigue este deporte. Creo que no debe ser como en toda negociación, ¿no? Que cedan unos y otros también. Sí, al final es... quiero decir, aquí el problema es que siempre cuando hablamos de ciclismo profesional acabamos pensando en el Tour de Francia. Entonces, el Tour, lo que pasa es que tiene una serie de condicionantes alrededor. Es decir, el Tour se corre en julio. Julio es el mes de vacaciones en Francia. Por tanto, las cunetas están como están y hay tanta gente. Porque son vacaciones, porque la gente está en la calle, porque hace buen tiempo, porque en Francia el Tour es una cuestión de Estado. O sea, no es un deporte, es una cuestión de país, de orgullo de país. Entonces, tiene una serie de... Y además es la mejor carrera del mundo y la que más negocio genera y la que más atención genera en el mundo. Entonces, el Tour, no podemos identificar ciclismo con Tour. Vive aparte, ¿no? El Tour vive aparte, el Tour es otra cosa. Y seguramente es la carrera que no hay que tocar. Habrá que mejorarla, se me entienda, sí. Pero no hay que modificarla porque el Tour funciona, es una máquina perfectamente engrasada y genera la gran parte del valor que genera el ciclismo durante el año, lo genera el Tour de Francia en 3 semanas en julio, o sea, no nos olvidemos de eso. Por tanto, no pensemos en el Tour, pero pensemos en el resto de carreras. Entonces, que son carreras que si tú escuchas a los organizadores y a todo el mundo que está involucrado, te dicen que o son deficitarias o en el mejor de los casos no pierden dinero, pero en todo caso no lo ganan. Les cuesta horrores conseguir sponsors, les cuesta horrores hasta el punto de que a veces lo tienen que pagar, que lo retransmitan en la tele. Tú ves las imágenes y ves las cunetas vacías, pues porque son días entre labor, que a lo mejor hace frío, semanas laborables, entonces es complicado. Y porque el ciclismo aquí tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Que muchas veces decimos el mejor estadio del mundo, sí, pero al no tener un sitio centralizado, claro, si tienes que retransmitir 100 kilómetros, es imposible ver gente durante 100 kilómetros a no ser que sea el Tour de Francia, por una razón de que meter y movilizar a tanta gente, a duras penas lo hace muchas veces el fútbol en según qué estadios. Ese es otro de los motivos. Retransmitir ciclismo en la tele es muy caro. Es muy, muy caro. O sea, retransmitir deporte en directo en un recinto, un pabellón, un estadio, un circuito, es relativamente sencillo. Tú llevas las unidades móviles, pones arriba un helicóptero quieto y tienes la señal. En el ciclismo no. Claro. Necesitas toda la... Por tanto, es muy caro retransmitir ciclismo en televisión. Si a eso... Pero ese es un condicionante más. Si a eso le unimos lo que estamos hablando, de que el ciclismo, porque es el deporte que es, tiene que empezar a las 11, 12 de la mañana y acabar a las 5 de la tarde, aprox, claro, son horas que no son prime time en televisión. La gente está haciendo otras cosas, por tanto es difícil que lo vean, por tanto las audiencias son las que son. Es difícil conseguir enviar, y que no se me enfade Rubén, a un invitado a Camprodon un miércoles de marzo. O sea, lo hemos hablado muchas veces, es que le haces una faena si le invitas. O sea, tío, es que tengo que trabajar un miércoles, llegar a Camprodon como invitado para ver la etapa y marcharme de nuevo a mi residencia, es una faena. Ir al Camp Nou, o ir a Cornellà al Prat, o ir al Olímpico de Badalona. Bueno, voy a Parco, veo el partido y me marcho a las 8 de la tarde. Pero claro, una carrera a las 11 de la mañana, un miércoles de marzo, es complicado. ¿Vale? Pero eso es el ciclismo. Entonces, que va a haber carreras, como ya ha sucedido, muchas que han desaparecido, otras que están intentando volver a renacerlas y se mantendrán unos años, y otras desaparecerán. Bueno, es parte de la idiosincrasia de este deporte, ¿no? Y al final, bueno, pues lo tienes que abrazar muchas veces tal y como es. Y hablando de abrazar el ciclismo, también tiene otra parte que te he escuchado diversas veces, ¿no? De explicarlo, de comentarlo. El hecho de contentar a los patrocinadores, al final, tiene una exposición que en otros deportes seguramente no tenemos, ¿no? Este free media value que tiene el ciclismo, que tienen los equipos ciclistas, por el hecho de
que hayan tantas carreras, también por el hecho de tantas horas de retransmisión. Y el hecho de que, por ejemplo, Movistar, ¿no? En el maillot ciclista, si un ciclista va escapado y son 3 horas de televisión, allí las marcas tienen un retorno que quizás en otros deportes no tendrían. Correcto. O sea, con todo lo que hemos contado hasta ahora, parece que el ciclismo sea la hecatombe y vaya a desaparecer mañana. Para nada, y menos desde Volata es lo último que queremos, y creo que por tu parte también. Efectivamente, o sea, lo que estamos poniendo encima de la mesa es cuál es un poco la realidad del ciclismo. Que hay que conocerla. Pero también. si hoy estamos aquí hablando de esto, es porque, primero, el ciclismo interesa a mucha gente, que escucha podcasts como este, que lee revistas, que ve televisión y demás. ¿Por qué? Porque es un deporte que tiene una serie de valores que son únicos, y esto es una de las grandezas del ciclismo. Y otra es porque queremos y creemos en este deporte. Entonces, bueno será poner encima de la mesa, en primer lugar, bueno, pues aquellas cosas que entendemos hay que mejorar, pero en segundo lugar, a explicar que el ciclismo seguramente es de los deportes que mayor retorno publicitario ofrece a los patrocinadores. Por tanto, no es casualidad que los equipos ciclistas estén patrocinados por marcas comerciales, pese a lo que hemos contado al principio de los equipos Estado, los gobiernos, los multimillonarios, etcétera. Pero hoy en día, a un precio razonable, los equipos ciclistas siguen siendo rentables. ¿Por qué? Porque la publicidad que ofrecen, la visibilidad no solo televisiva, pero televisiva, radiofónica, en internet, en prensa escrita, es muy superior a la que ofrecen otros deportes, ¿vale? Y eso se debe a varias razones. Una, obviamente, a las audiencias, a los millones de personas en todo el mundo que les gusta el ciclismo y ven ciclismo. Dos, a la propia estructura del deporte. Como decíamos antes, en el ciclismo solo hay una fuente de ingresos para los equipos, que son los patrocinadores. Por tanto, al final, los equipos se construyen por y para el patrocinador, ¿vale? En otros deportes no es así. El club existe. Hoy tengo un patrocinador, mañana tengo otro, bueno, le ofrezco unas entradas, unas vallitas, unas no sé qué, y y no molestes mucho y ya está. No, en el ciclismo no. Tú te debes porque es tu única fuente de ingresos, por tanto, te preocupas muy mucho de darle al patrocinador aquello que el patrocinador necesita, ¿vale? Y es verdad, y ahora sí nos tenemos que ir al Tour de Francia, que anualmente las audiencias televisivas de una carrera como el Tour, hay pocos eventos en el mundo que las superen. Por tanto, son audiencias multimillonarias, complementadas con el Giro de Italia, con la Vuelta a España y con París-Niza, los grandes monumentos, etc. O sea, al final, la combinación de todo eso da unas audiencias de televisión interesantes. Y por la propia constitución de los equipos, sus maillots, sus equipaciones, la visibilidad televisiva del patrocinador es muy importante. Es muy importante. Y a eso se le añaden una serie de valores que decíamos antes que el ciclismo tiene y que no tiene nadie más. El ciclismo es el único deporte profesional que es gratis. Tú no compras una entrada para ver o para ir a un circuito, a un estadio, a un pabellón, a una pista. No, tú sales a la puerta de tu casa y la carrera pasa por delante. Es gratis ver ciclismo. Por tanto, genera una vinculación mucho mayor que cualquier otro deporte. Tú no tienes que ir a verlo. El ciclismo viene a tu casa, pasa por la puerta de tu casa, de tu pueblo, de tu ciudad, la plaza del pueblo, donde sea, ¿vale? Por tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, es un deporte absolutamente familiar. Todo el mundo tiene una bicicleta en su casa, y más desde la pandemia. Bicicleta, a los que somos padres, una de las cosas que más ilusión nos hace es que nuestros hijos aprendan a montar en bici. Y es el regalo de Reyes de cada niño durante lo que más recuerdas, esa bicicleta que me trajeron tal año. Fenomenal, perfecto. Y mi mujer monta en bici, yo monto en bici, vas a comprar el pan y en verano vas a la playa en bici. Es decir, la bicicleta, no ya el ciclismo, la bicicleta es una forma de vida.
es salud, es un medio de transporte ecológico, es sostenible. O sea, no hay ningún deporte hoy en día que la sostenibilidad y el medio ambiente es tan importante, no hay ningún otro deporte como el ciclismo. ¿Realmente se están aplicando medidas? Porque la bicicleta sí que es sostenible, pero no sé si el World Tour como tal lo es. Se están aplicando medidas y se están aplicando medidas mucho más efectivas que en cualquier otro deporte. Ostras, tú solo tienes que ver cómo quedaba una cuneta hace 10 años a cómo queda ahora. Hace 10 años pues quedaba sucia, vamos a decir. Hoy en día os puedo garantizar en las grandes carreras, por ejemplo, que prácticamente no se nota que ha pasado un pelotón por allí. O sea, desde los corredores que están concienciados en guardarse los geles, los papelitos, etcétera, las zonas de recogida que montan los organizadores, los bidones que antes eran de plástico y ahora son 100% biodegradables. O sea, realmente las zonas que habilitan los organizadores para que los autobuses vacíen las aguas grises. O sea, de verdad os lo digo, esto no es greenwashing, esto es real. El ciclismo, que ya de por sí es, porque la energía que mueve las bicicletas son las piernas de los corredores, por tanto es energía limpia, pero es, no quiero decir el que más, pero uno de los deportes que seguro, sin duda, más se está haciendo a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente es el ciclismo. Nos falta una cosa, y es que todavía los vehículos eléctricos no tienen la capacidad de hacer una carrera entera, porque desde que sales del hotel, llegas a la salida, haces la etapa entera a 30, 40, 50 por hora y de ahí llegas al siguiente hotel y eres capaz de cargar todas las baterías para la siguiente etapa, eso todavía no existe. El día que las baterías de los coches duren 900, 1000 kilómetros reales y todos los vehículos del pelotón sean eléctricos, digo eléctricos, o funcionen con cualquier otra energía limpia, el ciclismo se habrá prácticamente puesto a la cabeza de cualquier deporte en el tema de medio ambiente. Es interesante porque muchas veces, ¿no? Sí que es cierto que la bicicleta es el medio de transporte más limpio, pero cuando ves, yo qué sé, la caravana del Tour o cuando ves este circo ambulante, ¿no? Muchas veces, con todo el respeto, que es la caravana ciclista, te preguntas, ¿no? Ostras, ¿realmente esto es sostenible o no cuando se mueven tantos vehículos, tanta gente viajando a la otra punta del mundo? Es cierto que hay una parte del deporte profesional que emite o genera unas emisiones, esto es impepinable, pero sí que es cierto que se deben tomar medidas como las que comentabas, más que nada, porque al final lo que no podemos decir es que la bicicleta es el medio de transporte más sostenible y que el ciclismo no esté a la altura. No, el ciclismo os garantizo que está a la altura. Por poner otro ejemplo, ya todos los vehículos pesados nuevos que estamos incorporando los equipos, todos llevan placas solares, todos llevan baterías. O sea, la capacidad o la eficiencia energética que estamos... Pues, yo creo que la gran mayoría de la gente que estamos en el mundo del ciclismo estamos concienciados con que ese es uno de los grandes valores del ciclismo. Entonces... el otro día leía en prensa, ¿no?, que un equipo, por no decir el nombre, para un viaje de media hora había cogido un charter privado. Entonces, en lugar de ir en el tren que no hubiesen emitido nada, pues cogieron un avión para volar 25 minutos y... O sea, otros deportes todavía no lo tienen. El ciclismo sí. ¿Hay que viajar a Australia? Pues sí, hay que ir en avión. No tenemos de momento otra forma de llegar a Australia para correr allí. Pero una vez estás en la carrera, todo lo que rodea la carrera realmente tiene una concienciación y una voluntad firme de todas las partes de ser lo más sostenibles posible. Vamos a volver un poco a tu parte más personal, ¿no? Como responsable de marketing del Movistar Team. ¿Cómo es el día a día de un responsable de marketing de un equipo ciclista de primer nivel como el Movistar? Lo explicaba muy bien José Miguel Echavarri, que para los que no recuerden, que me imagino no serán muchos,
José Miguel fue junto con Eusebio, digamos, los dos creadores, ideólogos y padres de lo que hoy es Movistar Team, ¿no? Hace ya 45 años. Entonces, José Miguel tenía una frase genial que decía, esto es planchar un huevo y freír una corbata. O sea, intendencia y fontanería. No. Apagar fuegos constantemente, ¿no? Sí, sí. A veces tienes la sensación de ser un poco bombero. Pero creo que pasa en muchas profesiones esto, ¿eh? Sí. Al final, nosotros lo que hacemos es la gestión de la parte no deportiva del deporte, ¿vale? Si hemos dicho que en el ciclismo la única fuente de ingresos es el patrocinador, es fácil entender que la mayor parte de nuestro trabajo, de nuestras horas, van destinadas a los patrocinadores, tanto a mantener los que tienes, hacer que se sientan satisfechos con las razones, cada uno las que tenga, porque no son las mismas de cada empresa por las que decide patrocinar un equipo ciclista. Cada uno tiene unos objetivos que además pueden ir cambiando en el tiempo, porque esa es de las cosas buenas que tiene el patrocinio, que hemos hablado de la visibilidad en televisión, hemos hablado de la transferencia de valores que te da el deporte hacia tu marca. Hemos hablado de las acciones de hospitality, de invitados que puedes llevar a las carreras. Hay muchas razones por las que una empresa puede patrocinar ciclismo. Luego, por tanto, como tú sabes que cada uno de tus patrocinadores tiene una motivación diferente, lo que tienes que hacer es atender esa motivación, ¿vale? Esa es una parte fundamental. Otra parte es, obviamente, los medios de comunicación, la prensa, que hoy en día son tanto externos como propios. Las redes sociales, los canales de comunicación propios del equipo. Ganar el Tour de Francia, si nadie lo ve, nadie lo cuenta y nadie se entera, vale cero, no sirve de nada. O sea, ganar el Tour de Francia sirve en tanto que mucha gente lo ve, mucha gente lo vive, mucha gente lo puede contar y mucha gente lo puede disfrutar. Por tanto, nuestra labor, como digo, los que nos dedicamos a la parte no deportiva del deporte, es que los que se dedican a la parte deportiva del deporte, es decir, los que se dedican a ganar carreras, nosotros seamos capaces de contarlo a cuanta más gente y de cuantas más maneras mejor, porque si no serviría de poco. ¿Vale? Yo suelo poner un ejemplo, y es que en nuestro caso, nuestro patrocinador principal, que es Movistar, el objeto social de Movistar no es ganar carreras ciclistas. Su objeto social es vender los productos que ellos venden. Las redes, wifi, fusión, televisión, telecomunicaciones, ese es su objeto social. Ellos ganan dinero vendiendo eso, no ganando carreras ciclistas, ¿vale? Perdón. Entonces, llevado esto al extremo, ellos no patrocinan el equipo ciclista para ganar carreras, porque para ellos ganar carreras no es su negocio. ¿Qué sucede? Que si ganamos carreras ciclistas, se supone, y efectivamente es así, que más repercusión tendremos, más relevancia tendremos, más se hablará de nosotros, más aficionados tendremos, los medios más os interesaréis por el equipo, más saldremos en televisión, ¿vale? Por tanto, indirectamente los patrocinadores saldrán beneficiados, ¿vale? Pero cuidado con eso, porque empezábamos este podcast diciendo que esto es deporte profesional y esto es un negocio, ¿vale? Entonces, que nadie se crea que el negocio de Ineos es ganar carreras ciclistas. No lo es, es vender sus productos petroquímicos. Otra cosa es que cuantas más carreras ciclistas gane el equipo patrocinado por Ineos, mayor retorno va a obtener la empresa, ¿vale? Pero no siempre es lo mismo. Es decir, a veces ganando pierdes y a veces, aún perdiendo, ganas, ¿vale? Entonces, ese es fundamentalmente nuestro trabajo. Y aquí está, perdona que te corte, el cómo comunicas, ¿no? Es decir, no el qué dices, sino cómo cómo te relacionas o cómo interaccionas con tu audiencia, con tus seguidores, con el público en general,
que tanto es el público ciclista, ¿no?, al que le gusta el ciclismo, pero al haber marcas que no son 100% ciclistas, también te tienes que comunicar con el público, con la sociedad en general. Efectivamente. O sea, esto es cómo te comunicas y sobre todo a quién se lo comunicas. Entonces, uno de nuestros grandes objetivos, digo nuestro, de cualquier equipo deportivo profesional, es lo que se llama ampliar los puntos de contacto, ampliar el rango de gente. Es decir, si yo me limito a comunicarme con los X millones de personas que ven las carreras ciclistas, bueno, pues bien, ya está. Yo sé que mi público son esos X millones de personas. ¿Y qué sucede si yo soy capaz de comunicarme con los X millones de personas que ven carreras ciclistas y con un poquito más de gente? Que no necesariamente ve carreras ciclistas, pero que igual le interesa algo de lo que yo les cuento. Algunos tendrá ya en la cabeza el documental de Netflix. A eso quería ir, ¿no? Claro. Entonces, todo el ruido que llegasteis a hacer con El Día Menos Pensado. El Día Menos Pensado es exactamente esto. O sea, el Día Menos Pensado es una estrategia. Quiero decir, no es que un día alguien se levantó y dijese, mira, el día menos pensado, vamos a hacer esto. No, es fruto de decir, muy bien, nosotros sabemos qué número de personas en el mundo ve ciclismo a las 3 de la tarde, enciende la tele para ver el final de etapa. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer que más gente que esa, es decir, que la gente que no necesariamente a las 3 de la tarde conecta la tele para ver el Tour de Francia, pueda ver algo de Movistar Team? Bueno, pues Netflix es un buen canal, y si les contamos algo que no necesariamente es ciclismo puro y duro, el día menos pensado, obviamente se ven imágenes ciclistas, se ven imágenes de carreras, pero lo que contamos tiene poco que ver con el ciclismo. Lo que contamos es nuestra vida, lo que nos pasa, cómo reímos, cómo lloramos, cómo nos enfadamos, cómo nos alegramos, cómo trabajamos juntos. Sí, historias humanas, que al final es lo que vende también. Entonces, muchas veces. Mucha gente, porque nos consta, nos lo han dicho, tenemos los números y demás, mucha gente que no ve ciclismo profesional de carretera en la tele ha visto el documental. Por tanto, hemos conseguido de alguna manera abrir el abanico y ser capaces de interactuar, por tanto que nuestras marcas patrocinadoras, Movistar la principal porque es la que tiene más presencia, hayan podido dialogar, interactuar con un número de gente mayor que la que estrictamente ve ciclismo. Ese es el objetivo de nuestro trabajo día a día. Y ahora me decías Movistar, después volveremos un poco a tu lado más personal, podríamos decirlo, pero Movistar ha renovado hasta 2029 con el equipo. Y creo que van a ser 19 años patrocinando al mismo equipo ciclista, ¿no? Supongo que es un caso a estudiar porque no recuerdo, te diría, en ciclismo algún equipo sí que encontrarás, ¿no? Encontrarás Cofidis, encontrarás pues otro que tendríamos que buscar, ¿no? Pero en otros deportes, que una marca esté 2 décadas patrocinando a un equipo no lo encontramos. ¿Cómo nos lo explicas esto, Juan Pablo? Ese es uno de los grandes valores que tiene el ciclismo. Y yo creo que ha salido un poco en la conversación. El ciclismo es un deporte desconocido. Todo el mundo sabe cómo se patrocina fútbol. Y más o menos puedes entender que, bueno, pues tú te pones allí, te van a poner en la camiseta, te van a dar entradas, vas a poder hacer no sé qué cosa con los jugadores. Más o menos todo el mundo lo entiende. El ciclismo es un deporte que por su complejidad, porque pasa en la carretera, porque pasa en las montañas, por todo lo que hemos explicado, es más difícil de entender. Digamos, es menos friendly. Entonces, si nos ponemos cada uno de nosotros en la piel del director de marketing o de patrocinio de una empresa y le llega encima de la mesa una propuesta de ciclismo, de entrada es, ostras, cuidado, espérate que esto, a ver si la vamos a liar, que esto es complicado. Si a ti te llega la propuesta de un club de fútbol, más o menos la vas a entender y bueno, vas a saber lo que es. Ciclismo es más complejo.
Entonces, eso es una barrera de entrada. Hace que sea más complicado entrar. ¿Qué sucede con la gente que da el paso y entra? Que cuando descubre el ciclismo, descubre que es, como hemos dicho antes, de los deportes más rentables para un patrocinador. Por muchas cosas. La primera, la visibilidad televisiva, que ya hemos explicado, el tema de las horas de retransmisión, de las audiencias y demás. Segundo, la adquisición de los valores. Cuando un ciclista se cae de la bici, ¿qué es lo primero que hace? Buscar la bici y subirse, esté sangrando o se haya abierto la cabeza, ¿vale? O sea, el valor que está transmitiendo es el de un deporte donde el sacrificio, el esfuerzo, la voluntad de caerse y continuar, de levantarse las veces que haga falta, son unos valores que en una sociedad como la de hoy, ostras, son muy chulos y los echamos de menos. Por eso el doping tuvo tanto, o sea, perjudicó tanto a este deporte, ¿no? También, Juan Pablo. Porque fue a pegarle a uno de los puntales, como son los valores, y que después se podrían asociar a marcas. Sí, efectivamente. O sea, y esa es una buena reflexión. Y llegas a la conclusión de que se ha hablado tanto de dopaje en el ciclismo porque interesaba, porque realmente a la gente le interesaba. Es decir, yo veo otros deportes que también tienen sus problemas. El tema de las apuestas en el tenis es un gran problema. O en el fútbol, es que hemos visto hace poco... titulares en los periódicos todo el día? ¿A qué no? ¿A qué no abren telediarios con eso? No. No te digo nada en deportes como el boxeo, los combates amañados, en fin, en muchos deportes tienen, bueno, su lado oscuro. Menos oscuro, correcto. Entonces, ¿qué ha sucedido en el ciclismo? ¿Por qué en el ciclismo se ha expuesto tanto y aireado tanto? ¿Vale? Pues efectivamente, por lo que estás comentando, porque ha interesado a la opinión pública, porque es un deporte al que asociamos con unos valores tan buenos que, ostras, cuando nos sentimos engañados nos duele, ¿sabes? Que no se me enfaden los del tenis, pero cuando en el tenis salta un escándalo de apuestas, la gente, nadie se echa las manos a la cara, es como, bueno, pues vale, ¿sabes? No atrae tanto interés. En el ciclismo sí. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo y nos gusta creer en esos señores que se suben en una bicicleta, que se tiran 200 kilómetros, llueva, nieve, haga 40 grados, hostia, que llegan al límite, que se esfuerzan y que encima son los más rápidos en llegar, ¿vale? Entonces, como ese es uno de los grandes valores, pues el tema del dopaje ha sido tan importante en el ciclismo. Y el ciclismo ha pagado un peaje muy elevado por ello. Muy caro, sí. Y ahora, bueno, pues ese precio ya ha sido descontado del ciclismo. Volviendo un poco a tu lado más, voy a decirlo directamente, porque en LinkedIn pones Marketing Cycling. Hemos hablado mucho de Marketing Cycling hasta ahora en el podcast. Creo que os ha quedado una buena charla de marketing, una buena clase, podríamos decir casi. Pero también tienes otra parte en la descripción que pone Making Castells. Castells de Castellers, ¿no? Estas construcciones humanas, estas torres humanas tan populares de la cultura catalana, ¿no? ¿Por qué destacas también tu lado casteller en tu perfil de LinkedIn, en un perfil tan profesional, ¿no? como el tuyo y tan asociado al marketing? Bueno, al final las cosas que te definen en la vida no son tantas, ¿no? Y te decía antes medio en broma que yo creo que en mi DNI debería poner Casteller. De hecho, para los que no lo estén viendo, Juan Pablo Molinero lleva unos calcetines de Castellers, es decir, que ha venido preparado para la ocasión y esto quedará entre nosotros, pero sí, no en su DNI, pero en sus calcetines sí que está. Siempre hay que llevar algo. Bueno, a ver, es una pasión, puede sonar a pretencioso, pero es casi una forma de vida. Yo creo que no lo es, porque el ciclismo también es una forma de vida. Sí, entonces en
en la red social, como dices, en LinkedIn, bueno, uno es lo que es y uno es lo que siente que es, ¿no? Ujú. Entonces uno tiene un trabajo porque le apasiona el deporte y tiene una forma de vida porque le apasiona, que es hacer castells. Yo, como todas las cosas importantes en la vida, suelo decir que pasan por casualidad, ¿no? Los castells, que como dices, son estas construcciones humanas muy populares en Cataluña, de personas sobre personas, cuyo objetivo es hacerla cuanto más alta mejor. Ujú. Pues televisivamente es muy estético y es diríamos, una combinación de ejercicio físico y mental muy, muy potente, ¿no? Y entonces, pues un día estaba viendo una retransmisión en la tele, acabó la retransmisión, apagué la tele y dije, ¿y esto cómo se hace? Entonces me puse a googlear y bueno, y acabé llegando a un local de ensayo y hasta hoy. Y de eso hace 16 años y con la misma pasión que el primer día que entré por la puerta. Lo que intento explicar es que para los que nos dedicamos al deporte profesional, al deporte de equipo, obviamente hablamos del trabajo en equipo. Ujú. Un equipo profesional, deportivo, un equipo ciclista, es trabajo en equipo. Totalmente. Obviamente. Castells seguramente es la mejor representación, por lo menos que yo conozco, del trabajo en equipo. Es un lugar absolutamente inclusivo, donde desde personas de 1,40 m o personitas de 1,6 m hasta gente de 2 metros, desde críos de 5 años a señores o señoras de 80, gordos, bajos, calvos, fuertes, abogados, desempleados, estudiantes, cocineros, jubilados. Todo el mundo tiene un sitio, todo el mundo cabe. Y cuando nos ponemos la camisa de nuestra colla, de nuestro grupo, yo ya no soy director de marketing y Pepito ya no es estudiante. Somos dos personas que tenemos que hacer algo juntos. Da igual si eres hombre, mujer, alto, bajo, feo, guapo, gordo, millonario o pobre. Da absolutamente igual. Y en esos 5 minutos que dura hacer el castell, lo único en lo que estamos pensando es, primero, en que no se nos caiga, obviamente, pero después en todo lo que tenemos que hacer para que no se nos caiga, ¿vale? Entonces, yo vi reflejado en los castells la representación máxima del trabajo en equipo. Algo en lo que uno trabaja y por tanto gana un dinero para promover que el trabajo en equipo exista, como un grupo tan heterogéneo de personas es capaz de trabajar en equipo por amor al arte, porque allí nadie cobra, al contrario, te cuesta dinero hacerlo. Pero cómo, entonces, en una sociedad como la de hoy en día, donde todo es tan yo mime conmigo, ¿no? Todos somos tan individualistas y fundamentalmente pensamos en nosotros, cómo durante unas horas a la semana te juntas con otras 200 personas y ese yo mime conmigo desaparece y solo es algo que en realidad la gente que no lo conoce le puede parecer muy friki, que es cómo alguien se sube encima de alguien para subirse encima de alguien, para subirse encima de alguien, construir algo que un crío cruce y a los 3 minutos desmontarlo y aquí paz y después gloria. Sí, pero al final, si te pones a analizar el fútbol, también dices, pues si es gente dándole patadas a un balón o el ciclismo, ¿no? ¿Y ves alguna similitud entre los castells, els castellers y un equipo ciclista? ¿Aplicas algo de lo que aprendes o de lo que te aportan, ¿no?, los castellers en tu día a día del equipo ciclista? Te diría que más al revés. O sea, de tu día a día en el deporte profesional, en el ciclismo, lo acabas, o sea, acabas descubriendo que en una actividad, como decíamos, completamente amateur y completamente por hobby, acaban funcionando los mismos criterios y los mismos esquemas. En el ciclismo profesional, ahora trabajamos la biomecánica, trabajamos la nutrición, trabajamos la psicología, trabajamos la estrategia.
trabajamos los recorridos de las carreras en visualizarlos, ya no hace falta ir allí porque los tienes en el ordenador. Es decir, todo es más meticuloso en la preparación y por tanto uno año tras año descubre que el mismo trabajo se hace con mayores criterios, por tanto siempre vamos un poco más rápido, por tanto siempre vamos un poco más seguros. Entonces eso, de una forma inconsciente, se acaba aplicando en una actividad como los castells, donde también hay alguien que manda, que es el cap de colla, diríamos el capitán del equipo, alguien que da las instrucciones, alguien que obedece esas instrucciones, alguien que de repente dice, ostras, voy a ver si puedo ir al gimnasio unas cuantas horas a la semana para entrenar determinados ejercicios para luego aplicarlos, como un psicólogo viene a darte una charla para explicarte cómo aguantar la presión o los nervios de subir allá arriba de un castell y decir, ostras, que como esto se caiga, cuidado, que nos hacemos daño. Cómo se maneja esa presión, sobre todo en los niños, en los críos. Acabas viendo que al final, obviamente sin tener los recursos que tiene un equipo deportivo profesional, pero estás aplicando exactamente los mismos criterios. Ya para ir acabando, porque nos estamos aquí prácticamente una hora de charla, vamos a cerrarlo, pero para volver un poco al Movistar, ¿no? a la parte más ciclista, a la parte más profesional, ¿cómo encaráis este 2025, Juan Pablo? Ha empezado muy bien, tanto en el masculino como en el femenino, ¿no? Con Javier Romo ganando una etapa en Australia, con Marlen Reusser, ¿no? Este fichaje que habéis hecho este año en el femenino, la corredora suiza también consiguiendo una victoria. ¿Cuál es un poco el objetivo deportivo, ¿no? Hemos hablado mucho de marketing, pero el objetivo deportivo de esta temporada, ¿por dónde pasa? Bueno, sabéis que este año es fin de ciclo. Correcto. El famoso ciclo de los 3 años de los puntos de la UCI para ver qué equipos descienden de categoría y qué equipos no. Por tanto, el primer objetivo es tener los puntos suficientes para no pasar problemas en el descenso. Si todo sigue como hasta ahora, yo creo que eso lo vamos a tener resuelto. Y yo... Obviamente la cabra tira al monte, ¿no? Pero yo te diría que nuestro mayor éxito este año ha sido la renovación del contrato con Telefónica para los próximos 5 años. Haber sido capaces de que una compañía como Telefónica haya vuelto a poner su confianza en nosotros, haya vuelto a confiar en el patrocinio de un equipo ciclista como una herramienta útil para la compañía. Eso yo creo que es lo que más satisfacción nos da y entendiendo que a partir de ahí, como os decía antes, o sea, ganar carreras ciclistas per se no es lo único que tenemos que hacer, sino que ganar carreras ciclistas nos va a permitir hacer todo lo demás, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuantas más y mejores carreras ganemos, más capacidad de comunicarlo y por tanto de dar valor a la inversión de nuestros patrocinadores vamos a ser capaces. Es cierto que el mercado de fichajes de corredores para este 2025 estaba bastante bloqueado. La gran mayoría de corredores, diríamos, relevantes tenían contratos en vigor. Vamos a ver qué sucede para próximas temporadas, pero como podéis intuir, el ADN, la filosofía de este equipo, desde que empezó allá por los años finales de los 70 con Reynolds, ha sido la de formar jóvenes y esperar que esos jóvenes se conviertan en grandes estrellas, ¿no? Hablabas tú de Javi Romo. Bueno, Javi es un ejemplo. Jorge Arcas lleva con nosotros 10 años. Entonces, esa combinación de jóvenes talentos con veteranos que les puedan seguir ayudando y les puedan seguir, diríamos, aconsejando en cómo convertirse en ciclistas profesionales, tanto en los chicos como en las chicas, yo creo que va a ser un poco digamos, la clave del éxito. Por tanto, esperamos que esos jóvenes
den uno o incluso dos pasos adelante, ¿vale? Porque realmente creo que tienen las condiciones para hacerlo. Y luego, pues, estar atentos a qué nos va a ofrecer el mercado en los próximos años para intentar pescar un poco de talento de fuera. Se hablaba también de un equipo de desarrollo, ¿no? Se está hablando de la posibilidad de crear un equipo de desarrollo del Movistar Team. Precisamente ahora hablabas de esto. Sigue, ¿no? Sí, eso, como decía antes, los más viejos del lugar se acordarán de cuando estábamos patrocinados por Banesto. Ya tuvimos un equipo de formación. Ahora mismo está también en discusión dentro de la Unión Ciclista Internacional la obligatoriedad o no de que todos los equipos World Tour tengan su equipo de desarrollo. Parece que eso va a ir adelante. Y viendo también un poco la nueva forma de funcionar del ciclismo, donde los jóvenes ya directamente con 17, 18 pasan a profesionales, por tanto quemamos etapas a una velocidad que, bueno, eso nos daría para otro podcast, ¿no? Para ver si es bueno, es malo, hay que correr tanto o no. Bueno, es lo que es, de momento es lo que es. Entonces, seguramente ese nuevo modo de funcionar nos lleve a la necesidad de más pronto que tarde acabar teniendo un equipo de desarrollo. El de desarrollo está en proceso, el femenino sí que ya está plenamente establecido, ¿no? A nivel organizativo y de patrocinio, la aparición de la estructura femenina también os ha obligado a reorganizaros, ¿no? Y a repensar pues nuevas estrategias, nuevas formas de funcionar, o sí, al menos a aplicar, ¿no? Las que ya se están aplicando en el masculino, pero ahora por dos y una doble exposición, vamos a decir. Correcto. De momento lo que nos obligó en su momento fue a crecer. Pero con una figura que crecisteis de manera prácticamente directa como Annemiek van Vleuten, ¿no? Sí, efectivamente. Al final las grandes estrellas son las que te ponen en el disparadero, ¿no? Lo que decíamos antes. O sea, ganar el Tour de Francia no sirve de nada si no lo cuentas, pero si eres capaz de contarlo, sirve de muchísimo. Por tanto, ¿es mejor ganar el Tour de Francia que no ganarlo? Sí, es mejor. Luego, por tanto, si tienes a los corredores y las corredoras capaces de ganarlo, mejor. Y ahí sí que un poco el máximo responsable del equipo femenino, que es Sebastián Unzue, bueno, pues por su conocimiento del mundo del ciclismo femenino y su capacidad también de enamorar a las grandes estrellas de ese deporte, pues es un poco el artífice que ha hecho que el equipo femenino, pues en estos últimos años, por ejemplo, haya conseguido en calidad de victorias estar por encima del equipo masculino, ¿no? Pero al final son vasos comunicantes. Nosotros siempre decimos que somos un equipo que tiene una sección masculina y una sección femenina, pero es el mismo equipo, mismos patrocinadores, misma organización, mismos responsables, misma administración, mismo todo, pero sección masculina, sección femenina. Y yo creo que nos sentimos todos muy orgullosos de decir que no son dos equipos, sino que es un único equipo que funciona de esa manera. Acabaré con la última, hablando sobre negocios, sobre marketing, pero también desde esta parte femenina, ¿no? ¿En qué fase o en qué punto está a nivel de negocio el deporte femenino? Pues el ciclismo femenino, mejor dicho. Es una buena pregunta y no sé si tengo la respuesta definitiva. Espero y deseo que no sea una especie de moda. No el ciclismo, el deporte femenino en general. Pero no sé si ha venido para quedarse o se va a tener que resituar y acabar a unos niveles diferentes a los que está ahora. La verdad que no lo sé. Me gustaría creer que ha venido para quedarse y que va a seguir siendo lo importante y a crecer en los niveles que viene creciendo en los últimos años. Pero sinceramente no tengo las herramientas suficientes para decir que eso va a ser así o no. Veremos. Es decir, la explosión que ha habido el ciclismo femenino en los últimos años es espectacular, pero que nadie se olvide que ya hubo un Tour de Francia hace muchos años cuando Johannes Somarriba lo ganó y luego desapareció. Ahora vuelve a aparecer y con mucha fuerza.
En Volata hemos hablado mucho de esto también en el podcast, ¿no? El cómo tiene que crecer el ciclismo femenino, porque de nada vale hacer un sprint si después no se mantiene en el tiempo y no hay un crecimiento paulatino y los equipos no pueden crecer de forma paulatina, ¿no? De nada sirve tener un Tour de Francia por todo lo alto si después solo pueden ir 6 equipos en plenitud de condiciones o no hay los recursos que hay, ¿no? Entonces creo que aquí tiene que haber un crecimiento. Creo que hay mucho margen, o el ciclismo femenino tiene mucho margen para crecer y aprender de los errores de lo que hemos visto ya en el masculino, pero sí que creo que tiene un margen de mejora y un margen de crecimiento que hay que explotarlo y que hay que interesarse por ello. Pero, y acabamos con la misma frase que hemos empezado. Lo será, es decir, tendrá ese margen de crecimiento en la medida en que sea rentable. Uh-huh. ¿Vale? Porque a nadie se le olvide que esto no es ciclistas sin fronteras, ¿vale? Esto es un negocio. Por tanto, en la medida en que el ciclismo femenino sea un negocio y sea rentable para todos, para organizadores, equipos, patrocinadores, medios de comunicación, etcétera, seguirá creciendo o crecerá. En el momento en que deje de ser rentable, no seguirá creciendo y no crecerá. Por tanto, eso es lo que va a suceder. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacemos que sea rentable? Eso en otro podcast lo contamos. Pues lo contaremos en otro podcast. En todo caso, para nosotros ha sido un placer charlar largo y tendido con Juan Pablo Molinero, director de marketing del equipo Movistar Team, y también hacerlo en un lugar en el que nos sentimos ya casi como en casa, en La Fuga, como decíamos, este restaurante ciclista en pleno corazón de Barcelona, que si no habéis tenido la ocasión de visitar, os invitamos a que lo hagáis. Juan Pablo, muchísimas gracias. A vosotros. Y mucha gracias suerte por la invitación. Este 2025. Pues muchas gracias. A seguir haciendo castells. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Hasta aquí otro episodio de Volata Radio, un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Nosotros volvemos el próximo miércoles 12 de febrero con toda la actualidad ciclista. Hasta entonces podéis recuperar los capítulos que ya tenemos colgados en nuestras principales plataformas de podcasting, ya sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, donde queráis. Nos podéis escuchar y recuperar si os ha quedado pendiente algún capítulo. ¡Hasta la próxima! Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.